De este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, dándole gracia a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Jesús, por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado. Por habernos enviado. Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Al Espíritu de verdad. Al Espíritu de verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que la palabra en Juan capítulo 14, 26 dice que el Señor nos va a recordar todas las cosas que nos ha hablado. Así que vamos a estar compartiendo todo eso. Amén. Ahí me voy a poner el autoauricular yo. Gracias, Padre Celestial. Ahí estamos, queridos hermanos. Por lo tanto, vamos a estar compartiendo a partir de este momento. Ya compartimos lo que es Génesis, ¿sí? Vamos entonces con Génesis y vamos a estar compartiendo el versículo. Le voy a pedir a mi querida esposa para que lo lea. Génesis capítulo 4. Primeramente lo vamos a leer, sí, desde el 17 hasta el 24. Desde el 17 hasta el 24. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Yo conozco Caín a su mujer. Y conoció. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahuel engendró a Metusalem, y Metusael engendró a Lemec. Lemec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec y sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Muy bien, palabra del Señor, y damos gloria a su palabra, queridos hermanos. Amén. Ahí estamos. Esto sería, queridos hermanos, toda la parte que hoy vamos a estar aprendiendo, en el cual nos vamos a estar enfocando, y sería lo que vamos a estar escudriñando, ¿sí? A partir de este momento, queridos hermanos, como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver primeramente, queridos hermanos? Ustedes que tienen los borradores, es muy bueno que tomen nota de un detalle que yo decía que no era tan importante, pero está bueno que lo tengan. Cuando pongan en su borrador, cuando yo les dije que los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá para los hebreos, Biblia, el libro, y en el término de 5 libros, son los 5 libros, es como decir 5 Biblias, pero son 5 libros. El libro lo escribe Moisés, y es bueno que ustedes pongan el aproximado del tiempo también, porque en las clases te ponen todo eso. Yo no estaba dando a ustedes, pues digo, no, uno es lo de menos, pero sirve. De repente, si para algo sirve, ya que la vamos a hacer, la hacemos completo, la hacemos bien, ¿sí? Entonces ustedes van a poner 4004, ¿sí? Así. Van a poner 4004
antes de Cristo, ¿sí? O sea, Moisés es en la época desde la creación hasta la muerte de José, abarca un periodo de 2315 años, desde aproximadamente 4004 a.C. hasta 1689 a.C. Quédense tranquilos que voy a volver a repetir. El autor es Moisés. Desde la creación hasta la muerte de José, abarca un periodo de 2315 años, desde aproximadamente 4004 a.C. hasta 1689 a.C. Así lo ponen, porque así se venía haciendo como la cuenta regresiva hasta que llega el Mesías, ¿sí? Bueno, ahora sí, entramos a la parte de lo que hemos leído de Génesis capítulo 4, desde el 17 al 24. ¿Qué es lo que entra acá? Entra la primera civilización. Acá está la primera civilización y ustedes pueden ir tomando nota de todo esto. Caín llega a ser el fundador. Caín llega a ser el fundador de una civilización, o sea, sería la primera civilización que incluía una ciudad agrícola. O sea, con Caín nace la agricultura. Nace la agricultura, la parte artística. Ahí nacen las partes de los artistas, lo que hacen instrumentos. Todo eso vayan tomando nota. ¿De qué se caracterizaba esta civilización? Era una civilización que se caracterizaba por la violencia. O sea, la descendencia de Caín era gente con mucha violencia, pero había una violencia también en la ley del matrimonio. ¿Por qué en la ley del matrimonio? Ahí quiero que mi esposa lea el versículo 19 al 24 de nuevo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en Génesis 2, 24 al 25, el versículo 24 al 25 de Génesis 2, Dios constituye el matrimonio. Pero cuando constituye el matrimonio, lo constituye diciendo que serán una sola carne. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que pasó a continuación es que ellos violan ese mandamiento. ¿Qué dice ahí, amor, del 19 al 24? Anoten. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Ahí nomás. ¿Qué es lo que estamos observando? Que toma, ¿cuánto toma? 2 mujeres. ¿Quién es el que toma 2 mujeres? Léelo de nuevo, amor, para que sepa. Decirle Lamec. Lamec toma 2 mujeres. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo, queridos hermanos, que si toma 2 mujeres, está violando el mandamiento que el Señor estipuló en Génesis 2, versículo 24. Entonces, esta generación, vemos que ya empieza como haciéndole la contra a Dios. Y ahora quiero que anoten, para poner una referencia, Primera de Timoteo capítulo 3. Quiero que anoten Primera de Timoteo. Quiero que mi esposa vaya a Primera de Timoteo capítulo 3, y acá en el Nuevo Testamento vamos a aprender algo. Versículo 1 y 2 de Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, que es una confirmación de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué nos dice ahí? Palabra fiel, empieza diciendo el apóstol Pablo. Palabra fiel si alguna anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Ahora, ¿marido de cuántas mujeres tiene que ser? De una sola mujer. Ahí está. Dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Y hemos visto que de la descendencia de Caín no aceptaban eso. Ahora, en Tito capítulo 1, Timoteo y Tito, que están en discipulado, son hijos espirituales de Pablo, también da este consejo y mandamiento a las iglesias. Pero vamos a ver lo que dice como ejemplo de todo esto, Tito capítulo 1, amor. Le pedí que lea Tito capítulo 1, versículos 5 y 6 para poner en contexto, porque está en el versículo 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos crecentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario, dice el 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero estamos viendo que nuevamente estamos escuchando que estos dos ejemplos de 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6 va de la mano con lo que estamos hablando, queridos hermanos, con la contra que hace la descendencia de Caín hacia una ley de parte de Dios, que está relacionado justamente con el matrimonio. Así que ahí ya estamos viendo un panorama que es completamente diferente, porque Caín se caracteriza por una desobediencia. Es una desobediencia hacia nuestro Señor. Ahora hay algo que es necesario que empiecen a ir tomando nota. Yo en este momento ya voy al desarrollo, ¿sí? Y en el transcurso de la enseñanza, si en la parte final, el que tenga alguna duda, me la va preguntando, ¿sí? Cuando terminamos, ahí me preguntan, así yo puedo darles la enseñanza, ¿sí? Vayan en su borrador, tienen que ir poniendo al lado preguntas que tengo que hacer como duda. Eso vayan poniendo, ¿sí? Bien. El tema de la descendencia de Caín vendría a ser pongan el progreso sin Dios. O sea, el progreso sin Dios. Una vida sin Dios. Anoten así: hacer todo lo que tengamos que hacer, pero sin Dios. Es decir, alguien puede decir: he llegado a ser presidente de la nación sin ayuda de Dios. He llegado a ser el número 1 en Fórmula 1 sin Dios. En Fórmula 1 no sé qué tiene que ver, pero bueno. He llegado a ser el número 1 en el boxeo sin Dios. Hay gente que puede decir: che, qué bendición, llegaste a ser el hombre más rico del mundo. Y la persona te dice: perdón, ¿por qué me decís qué bendición si yo me hice multimillonario sin la ayuda de Dios? Entonces, esta descendencia se caracteriza por todo lo que estamos viendo hoy en día. Gente que logra metas, éxitos sin Dios. Ahora ustedes dirán: ¿cómo puede ser posible que logren todo eso sin Dios? Ahí está el tema. El Señor dejó escrito en una parábola del misterio del astuto. Él dice: porque los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, nosotros somos los hijos de la luz, pero a veces estamos muy preocupados por ver qué hace el otro y lo juzgamos y lo criticamos, pero el tema es qué hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para ganar terreno, ya sea en el área empresarial? ¿Qué hacemos nosotros para ganar terreno en el área de la política, por ejemplo? Hay gente cristiana que dice: no, es una blasfemia ser político. ¿Cómo un pastor puede llegar a ser presidente, gobernador? Es una blasfemia, va en contra de Dios. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. José, ¿fue gobernador en Egipto? Póngame en sí o no. Ahora, Daniel, ¿fue gobernador en Babilonia? ¿Sí o no? La respuesta que es sí. Por lo tanto, bíblicamente, ¿un hombre de Dios puede llegar a ser en una nación un gobernante? Porque eso es política. La respuesta ¿cuál es? Sí. Y gloria a Dios si llega a haber alguien que nos toque un José o un Daniel en la Argentina, queridos hermanos. ¿Saben qué? No. ¿Saben qué? ¿Sabiste qué? No. ¿Sabiste qué? No. Todas las cosas hermosas que podrían pasar. Bien, pero están ganando los Caínes. Pero bueno, que sigan ganando los Caínes en este mundo. Por eso va a venir el Señor con su nuevo gobierno y estaremos al 100% seguros y con todo lo que tenemos que tener, con la ayuda del que va a implementar un verdadero congreso, una verdadera ley justa, equitativa, absolutamente para todos los seres humanos. Amén. Bien, ahora la historia de la descendencia de Caín muestra el desarrollo de la civilización, pero también muestra el aumento del pecado. ¿Cómo el aumento del pecado? Porque se observa
se observa claramente a través de Caín una expansión en el área cultural, como le dije anteriormente, y también en el área de la tecnología, como también actualmente. Pero también la violencia y la lejanía hacia Dios. La lejanía hacia Dios. O sea, estar apartado de Dios. Ustedes se habrán quedado pensando, pero ¿cómo puede ser que alguien pueda hacer algo sin Dios? Si Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, en Lucas capítulo 18, Dios nos deja un ejemplo de alguien que ganó un juicio a un juez sin estar con Dios. La viuda y el juez. Es decir, la viuda era no creyente y el juez era corrupto y no creía en Dios. Y lo dice claramente. Por eso dice, ¿cuánto más no hará vuestro Padre por ustedes? Si la viuda le ganó al juez. ¿Pero por qué le ganó al juez según lo que dice Dios? Porque el Señor dice, escuchen lo que dijo el juez, dice en Lucas 18. ¿Y qué dijo el juez? Por ser tan molesta esta viuda que es de constante, que me está buscando y provocando, y ya me tiene cansado de tanto que me dice, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia. Hasta en sueño le veía que decía, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia. ¿Y qué es lo que pasa acá? Dios está mostrando que si la gente común logra ganar juicios, ¿cuánto más los hijos de Dios? Así que si alguien está esperando un juicio o algo que se manifieste, ore, que el Señor va a hacer justicia y van a poder recibir todo lo que ustedes anhelan recibir con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Todo esto lo estamos viendo desde el versículo 17 al 24. ¿Qué más encontramos en estos capítulos? La construcción de la primera ciudad. Ustedes van a poner primera ciudad hecha sin la ayuda de Dios. Que eso después va a desentonar en Génesis 11, que no hemos llegado, con la Torre de Babel. ¿Sí? O sea, eran gente que sin Dios, creyendo ser más que Dios. Bueno, esa es la descendencia, va de la mano. Génesis 11, Babel, va de la mano. O sea, Nimrod viene a ser una descendencia del mismo Caín. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué nos dice exactamente el versículo 17? Voy a pedir a mi esposa que lo lea el versículo 17 nuevamente de Génesis capítulo, que es donde arrancamos, ¿sí? Génesis capítulo 4, 17. ¿Qué nos dice? Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Ahí está. Llama el nombre de la ciudad de su hijo Enoc. Entonces, como en Génesis 4:12, él es condenado a ser errante, ¿qué hace? Quiero que anoten, desafía a Dios. ¿Cómo lo desafía? Construyendo una ciudad nueva. Ahora, en el medio, ustedes se estarán preguntando, como muchos preguntan, ¿pero qué pasó en el medio? ¿A qué mujer? ¿Se está preguntando alguien a qué mujer conoció Caín? Porque si fue expulsado del entorno de la tierra de Adán y Eva, ustedes estarán preguntando, ¿pero qué mujer conoció Caín? ¿Verdad? Y eso todos se preguntan. Porque eso lo vamos a ver viendo capítulos más adelante, en donde muestra que, ¿se acuerdan que Eva significa dadora de vida? Entonces, Eva había tenido ya, luego tiene muchos hijos e hijas. O sea, se los menciona acá a Caín, luego se menciona en versículo 25-26, cuando termina el capítulo 4, se hace una mención del tercer hijo, Set, que hoy no vamos a hablar de eso porque ese ya es para otra clase. Pero todos esos empiezan a multiplicarse, a tener más hijos y nacen hijas. Entonces se multiplicó la tierra, se multiplicó con hijos e hijas, y luego Caín conoce a las mismas parentelas que podría haber sido o una hermana, o una nieta, una prima, como hacen los tucumanos, primo o prima, pero alguien de la misma descendencia de Adán y Eva. Pero por supuesto ustedes van a encontrar de todo. Hay libros apócrifos que hablan de otras cosas, que se empiezan a inventar. ¿Por qué? Porque la Biblia en muchos lugares hace pausas en las cuales no se olviden que la Sagrada Escritura, los 5 primeros libros lo escribe Moisés. Entonces, si Moisés escribió de esa forma, guiado por Dios y por los ángeles, porque también ángeles eran voceros para hablar también con Moisés, entonces hay determinadas cosas que no se escribieron, pero
nos vamos dando cuenta a medida que vamos conociendo la Biblia, el por qué. Y entramos en un razonamiento. Ahora, por ejemplo, ustedes que están aprendiendo, estamos recién en el capítulo... Ay, mira vos, disculpen un segundito acá. Recién estamos en el capítulo 4. Por lo tanto, disculpen un segundito que voy a acomodar algo acá. Ahora sí. Entonces, si nosotros estamos recién en el capítulo 4, lo que nos queda por más adelante nos vaya aclarando el panorama de muchísimas cosas, ¿sí? De muchísimas cosas, del por qué esas pausas, y se van a ir dando cuenta ya en capítulos venideros. Pasa que hay cosas que yo no le puedo ir diciendo porque se va a ir perdiendo la gracia también, ¿sí? Bien, entonces, todo esto representa el esfuerzo, esa primera ciudad que lleva el nombre de su primer hijo, Enoc. Entonces acá nos encontramos con un Enoc. Hay dos Enoc en la Biblia. Está el Enoc que es descendencia de Caín como primer hijo, pero también luego está el séptimo hijo de la descendencia de Set, que se llama Enoc, que es el que fue arrebatado, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿vamos a ver alguna referencia, algo que esté relacionado con lo que acabo de decir? Sí. Anoten Salmo capítulo, le voy a pedir a mi querida esposa que vaya al Salmo capítulo 127, ¿sí? Salmo capítulo 127, ¿sí? Y ahí me vas a anotar, me vas a leer el versículo 1, anoten. Salmo capítulo 27, versículo 1. 127, versículo 1, ¿sí? Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vuelvo a repetirlo. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios, si nuestro Creador no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Entonces, ¿qué representa todo esto? Que todo el trabajo de Caín y la descendencia de Caín, siempre todo lo que hagan es en vano. Si ustedes observan esas grandes ciudades en otros países, como Hong Kong o como en Arabia, todas esas ciudades y edificios inmensos que ustedes ven, todo eso, la mayoría es una descendencia de Caín que desafían permanentemente a Dios, pero cuando uno lee Mateo capítulo 24, 35, el versículo, Mateo 24, 35, dice que todo lo que existe va a ser destruido, que el cielo y la tierra pasarán, pero que hay algo que nunca va a pasar, y ese algo es justamente lo que estamos aprendiendo, la palabra de nuestro Señor y Salvador. Entonces todos nosotros que estamos aprendiendo de Él, estamos construyendo sobre la roca. Por eso hay un ejemplo en Lucas capítulo 6, quiero que lea a mi esposa Lucas 6, versículo 47, 48 y 49. Presten atención. Ya hemos escuchado Salmo 127, 1. Si el Creador, nuestro Padre, papito lindo, no edifica una casa, en vano construyen. Pero ahora vamos a escuchar lo que dice ahí Lucas 6, del 47 al 49, creo. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora viene los que son el estilo Caín. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. La ruina. La ruina de esa casa. Bien, entonces leyó hasta qué versículo ahí, 40 y 49. Bien, estaba bien entonces. Ahora quiero que vamos a ver un ejemplo en Hebreos. En Hebreos capítulo, anoten Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 10 de Hebreos capítulo 11, ¿sí? En Hebreos capítulo 11
hay una mención muy parecida a lo que estamos hablando. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? ¿Ya estamos ahí? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí está. Le hablo en contexto del 9 y 10. Porque la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe habitó como extranjero. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí está. Entonces, hay una ciudad, esa ciudad, anoten Apocalipsis 21. ¿Sí? Esa ciudad, Dios quiera que todo, porque ahí van a estar todos los creyentes, o sea, todos los que creemos, todos los que entremos en esa ciudad, quiero que sepan que esa ciudad va a descender en el monte de los olivos, donde oraba el Señor, en Israel. Ahí va a descender la nueva Jerusalén, ¿sí? Todo eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 21, ¿sí? Todo eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 10 hasta el 27. Pero cuando uno lee el 10, ¿qué dice el versículo 10? Que va de la mano con lo que estamos hablando de Hebreos 11. Espera un segundito, ahí nomás le ponemos volumen. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Que descendía del cielo de Dios. Esa es, en el versículo 21 que dice, esa es la que en el versículo 21, voy a resumir porque no vamos a leer todo lo que dice ahí, ustedes lo van a leer. ¿Qué dice el versículo? Esa es la popular que tiene calles de oro. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Qué lindo, ¿no? A que le gusta el oro, ahí va a andar patinando si quiere. Bueno, entonces, todo esto que estamos aprendiendo en este día, queridos hermanos, es algo completamente, es lindo, es maravilloso. ¿Para quién? Para todos nosotros que estamos en este proceso de ¿qué? De aprendizaje espiritual, de esta enseñanza. Entonces Abraham hace mención de que ese arquitecto es el Señor. Entonces es algo muy maravilloso. Ahora vamos a continuar. El crecimiento de la cultura y la tecnología lo encontramos ya en el versículo 18 al 22. Entonces los descendientes de Caín, ¿qué hacen? Desarrollan avance en diversas áreas, como pasa en este tiempo y como lo profetizó Daniel, que en los últimos tiempos iba a haber mucho avance en la tecnología. Ahora vamos a poner ejemplo. Por ejemplo, Jabal es el que está en el capítulo 20. Él es, anoten así, él es padre de la ganadería. Es padre en el área de la ganadería. Quiero que me leas el versículo 20, amor, siempre en Génesis capítulo 4, ¿no? Ahí Jabal, este tipo manejaba todo lo que es la ganadería, que implica el desarrollo económico. Como viste, la Argentina es grande en ganadería. O sea que me está mostrando que hay varios descendientes de Caín acá. Y a aquello que le gusta la carne, ni qué hablar, ¿no? Ahora usted va a decir, pastor, que porque como carne, no, este es un chiste que estoy haciendo. ¿Qué dice ahí el versículo 20? Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahí nomás. Ahí vemos, ¿ve? Manténgase ahí en ese capítulo. Ahora noten así. Jubal, porque es parecido. Uno es Jabal, este es Jubal. El que viene a continuación es Jubal. Este Jubal, ¿qué es lo que hace? Ahí está el padre de los músicos. No sé si era mi papá este. Es más, le voy a enseñar algo. Ahí yo escuché una vez, escuché un pastor predicando, ¿no? Terrible. Que por haber leído este texto del versículo 21 de Génesis 4, directamente en su ministerio no hay música. Nadie canta. Nadie toca ni el teclado ni la guitarra, porque dice que en cualquier iglesia que haya un músico es una blasfemia, dice, porque son descendientes de Jubal. O sea, miren hasta el punto que se puede llegar.
O sea, nunca leyó cuando David cantaba y tocaba música para que los espíritus inmundos se fuesen cuando le entraban al rey Saúl, ¿entienden? Tremendo, ¿no? Vamos a leer lo que dice el versículo 21 de Génesis 4. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí está, ¿ve? Todos los que tocan arpa y flauta. Bien. Después de ese, es parecido, ¿ves? Uno se llama, el primero es Jabal, el segundo es Jubal, y el tercero parece parecido, pero es con la T, es Tubal. Tubal. Estos son los que más o menos en la genealogía de Caín se sobresalieron. Vamos a tener que leer el versículo, amor, el 21, leíste el 22. ¿Qué significa? Estos son forasteros y estos son los que descubren todo lo que está relacionado con los metales, el desarrollo de la tecnología, por ejemplo. O sea, estos serían en este tiempo lo que te dicen, salió el nuevo celular iPhone, un ejemplo, ¿no? O salió la nueva tablet, o sea, todos los avances tecnológicos vendrían a ser. Pero uno dice, pero pastor, ¿qué? ¿Existen personas en ganadería que son de Dios? La respuesta es sí. ¿Existen personas que tocan música pero que son de Dios? La respuesta es sí. Y quiero que diga mi esposa, porque existen. Porque persisten. No porque existen. Porque existen. Querubines. Querubines. O sea, Dios tiene un coro celestial también. También tiene coros celestiales. Hay ángeles que cantan y adoran como nosotros. Ahora, ¿hay gente que trabaja con metales siendo cristiano? La respuesta es sí. En el desarrollo de la tecnología, ¿hay gente? Sí. Es como dije hace un momento. ¿Qué hace el cristiano fariseico? Es un pecado. Es un pecado que alguien esté, un cristiano en la política. Bueno, es lo mismo, acá. Es lo mismo. Vamos a decir que todos los que se dedican a trabajar en el área de los metales y la tecnología son descendientes de Tubal. Entonces, porque es cristiano y descubrió una nueva forma de una tablet, de una computadora, vamos a decir, que no viene de Dios. Entonces, es terrible y puede traer confusiones. Por eso es muy importante, queridos hermanos, lo que yo siempre les vengo diciendo. Cuando uno sube a un ya sea un escenario, un púlpito, a los que ustedes les quieran llamar, a hablar de la Biblia, esa persona tiene que desde Génesis a Apocalipsis, pónganle que no sepa de memoria, que es prácticamente imposible, pero para Dios sé que nada es imposible. Pero se tiene que conocer cada libro, pongámosle que de cada libro le quede un poquito del 100%, que le quede un 30%, que se acuerde. Pero de ahí en más, que de cada libro no te quede ni un 10%, ahí ya está frita el ministerio, ¿eh? Ahí ya se cumpliría Lucas 6:39. Caerán todos en el mismo pozo. Bien, entonces, ¿qué nos dice el versículo 22 referente a Tubal? Tubal, anoten. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Ahí está. Entonces vemos que a través de Tubal nace todo esto que acabamos de escuchar, ¿sí? Bien, estos vendrían a ser los que sobresalieron. Ahora vamos a ver unos ejemplos sobre estos, sobre Jabal, sobre Jubal y sobre Tubal, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, anoten Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1 y vamos a leer exactamente el versículo 9. O sea que, miren, desde ese tiempo ya empezaban a manejar las construcciones, ya empezaban a manejar la tecnología, ya existían muchas de esas cosas. Por eso que ustedes ven en los descubrimientos, que descubrieron que no sé qué, que el ovni, que no sé qué. No, en realidad eran seres humanos que estaban acá en la Tierra, que ya habían hecho esas tecnologías. Nada más que con el diluvio después se perdió todo. Cuando lleguemos a la parte del diluvio van a entender que la mayoría de los que murieron eran descendencia de Caín.
Pero también ahí entran los ángeles caídos que tuvieron sexo con las mujeres, que ese es otro tema. Lo vamos a ver cuando lleguemos ya a su tiempo, a Génesis 6. Pero ya había tecnología. Pero todo eso quedó destruido, tapado. Y ahora empezaron a encontrar los arqueológicos y creen que son cosas de los extraterrestres. Ya dicen que el libro de No lo dice todo. Ahora van entendiendo todo eso, ¿sí? Y eso cuando lleguemos al tema del Leviatán, pero más van a abrir los ojos. ¿Qué nos dice ahí el versículo 9 de Eclesiastés capítulo 1? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, no hay nada nuevo. O sea, ya está todo hecho, porque ya se hizo. Nada más que como se perdió, se vuelve a hacer. Yo le pongo un ejemplo. Póngale que caiga un meteorito en este momento, que sé que hay un meteorito en camino a la Tierra, pero no voy a hablar de ese tema. Yo tuve 3 sueños sobre eso que viene a la Tierra. Mira, primera vez que lo digo. Pues ni en la iglesia lo quise decir, bueno, ya se me escapó. Que estén tranquilos que el Señor nos va a cuidar. Amén. En Mateo capítulo 16, anoten así, Mateo, le estaba por decir, y cuando de repente ya no haya satélites y ya no haya internet y empiece a caer en todo el mundo el sistema de todo el avance que hay, ¿qué va a pasar? El hombre va a volver a hacer todo lo que ya vemos. O sea, el hombre va avanzando siempre a eso. Se va buscando, va evolucionando y va encontrando. Por eso Mateo 7 dice que busca encuentra. Es decir, cuando Mateo 7 dice el que golpea la puerta se le abrirá, es peligroso, es de bendición y es peligroso, porque hay que ver qué puerta golpeamos. Hay puertas que se golpean para con Dios, para bendición, pero hay gente que golpea puertas para que se abran otras cosas que no son de Dios. Pero la Biblia te dice que sí se abre al que golpea para que se le abre. Bueno, eso teme por una prédica, pero es para poner un ejemplo. Como decía, el que busca encuentra. O sea, si yo salgo a buscar algo en el peligro, me voy a encontrar con eso. Hay gente que salió a buscar en los montes como cazador de fantasmas y andan buscando cosas. Ahí me pone 13 de abril, hermano. No sé si ya sé, cada algunos habrán sacado sus conclusiones. No sé, yo no quiero hablar de ese tema, pero sabemos que va a pasar algo. Bien, sabemos que en la Biblia está escrito sobre Ajenco, pero antes que llegue esa estrella que va a caer, van a caer anteriormente otros que vendrían a ser despliegues del Ajenco, que son meteoritos aparte, los que van primero adelante. Por eso tema. Ahora, en Mateo capítulo 16, anoten así, vamos a leer el versículo 26, porque estamos poniendo el ejemplo de todo esto que está relacionado con lo que era Jabal, Jubal y Tubal. Y si era en la Argentina, si yo vivo en Tucubal. No vivo en Tucumán, en Tucubal. ¿Qué dice el versículo 26 de Mateo capítulo 16? ¿Sí? Porque ahí habla prácticamente de todo lo que el hombre puede hacer, como la descendencia de Caín. O sea, no le va a servir nunca de nada como en este tiempo. Eso me hace una mención el Señor en Mateo 16, 26. Lo vamos a leer, lo que dice ahí. Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿sí? Ahí lo vamos a leer, dice. Respondiendo Simón, Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? No, leíste mal, amor. Les cuento, mi esposa está ocupada con Isaías, no puede leer, pero se da maña. Sí, 26, por eso escucha mal. Es el versículo, porque 16, ¿verdad? Dice eso, que ya hablamos de eso. Este es el 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí está. ¿Qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo? Entonces, vemos artistas, vemos pintores, vemos contrastistas, arquitectos, filósofos a nivel mundial que son ateos, pero no sirve de nada ganar el mundo si se pierde el alma. Ahora, qué bueno sería ganarnos al mundo, pero para Cristo. Entonces hay personas, a veces uno se pone a pensar, qué lindo sería que algún artista conocido sea transformado porque lo van a escuchar más que a mí. Por ejemplo, en este momento estamos escuchando en las redes sociales que hay un cantante que se llama... ¿Cómo se llama el cantante que se transformó al cristianismo? Ayúdenme, chicos, ustedes, porque la verdad que yo... ¿Lo sabés vos, amor? ¿Cómo se llama el muchacho? Pero si sabés, necesito el nombre.
Ahí lo van a... Daddy Yankee. Mi esposa no lo quiere ni decir. Miren, chicos, yo les voy a decir algo a ustedes. Cuando ustedes escuchan un cantante que se ha transformado como Daddy Yankee, no lo juzguen. Porque nosotros no somos... La Biblia dice, ¿quién eres tú para juzgar? Esas personas conquistaron el mundo. Y hay personas que son cristianas que cuando un mundano de estas características es transformado, se ponen celosos. Por eso está la parábola del hijo pródigo, que volvió a casa, lo recibe el Señor, pero el hermano cómo se puso celoso. Y eso pasa también, sin saber cómo fue la transformación, sin saber cómo se le manifestó el Señor, sin saber por las pruebas que él está pasando, por las que va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como buenos cristianos? Orar por este muchacho. Porque este muchacho, aunque yo no lo quiera, él habla, puede estar hablando como yo estoy hablando, y lo van a escuchar más que a mí, yo lo sé. Y no se trata de que yo no sea nada, yo sé quién soy para con Dios. Pero también sé que Dios dice que si estos callan, hasta las piedras hablarán. O sea, todas las cabecitas duras, espíritu de piedra, que nada, Dios puede hacer los que hablen, como el asna que hizo hablar. Entonces, Dios, hemos aprendido, hace como quiere, con quien quiere, donde quiere, porque Él es el que es, el que era, el que es y el que vendrá, y el que hace y deshace, el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra. O sea, si Él abrió una puerta para este muchacho, nadie la va a poder cerrar. ¿Cuál sería más o menos el enfoque como ejemplo de lo que venimos hablando? Que el progreso humano sin Dios puede traer beneficios. O sea, de que va a traer beneficios, lo va a traer. Pero esos beneficios, quiero que anoten ahí, son temporales. Esos beneficios son temporales. Encima no tienen la vida eterna. No sirve de nada. Y el Señor nos dejó ejemplo en las parábolas del ricachón que él mismo dijo, me voy a tomar unas vacaciones, me voy a echar a dormir, y hoy vendrán por ti, dice el Señor, y pedirán tu alma. ¿Para quién quedará todo lo que has ganado? Entonces, todo estas, o sea, eso vendrían a ser, o sea, este tipo de personas vendrían a ser descendencias de Caín. Por eso yo le voy a pedir a mi querida esposa, ¿sí?, que amor, te voy a molestar ahí. O sea, no quería ir a este texto bíblico, pero es muy importante por lo que estoy diciendo, porque en el Evangelio nos explica, para cada cosa siempre el Evangelio nos va dejando ejemplos bíblicos, ¿sí? En Lucas 12, este tipo que vamos a leer de Lucas 12, es clarito, el Señor está dejando un ejemplo de la descendencia, ¿de quién? De Jubal, de Jabal, de Tabal, de Caín. ¿Qué nos dice ahí el versículo? Yo lo quiero poner en contexto, pero quisiera que lo lean desde... Ahí le digo. Desde el 16 empieza. Desde el 16 hasta le voy a decir hasta dónde. Hasta el 20. Del 16 al 20 está. ¿Qué nos dice ahí? Ahora de nuevo, ahí va. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y así guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Para con quién? Para con Dios. Entonces anoten así: la descendencia de Caín eran ricos para consigo mismos. Y al ser rico para consigo mismos, sabemos que el consigo mismo es para su padre, que es Satanás. Pero lo que somos ricos para con Dios, actuamos completamente diferente. Por eso el Señor en Mateo 22, 21, ¿qué dice Mateo 22, 21? ¿Qué le dice el Señor también a esos que se estaban haciendo ricos?
y estaban usando el sacerdocio levítico, o sea, como en este tiempo se habían metido los ministerios a trabajar para Dios, pero para buscar más que nada riquezas para ellos. Pero ¿qué le contestó el Señor en Mateo 22, versículo 21 a esta gente? Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, puede darle al mundo lo que es del mundo. O sea, pagar los impuestos, como dice el contexto, es ilícito pagar los impuestos al César. Pero hay algo, cuando habla de dinero, que dice hay algo que es de Dios. Entonces, por eso es que Abraham en Génesis 14, versículos 18 y 19, no es que Dios le haya pedido a Abraham los diezmos. Abraham le dio en agradecimiento por la batalla que había ganado en Sodoma y Gomorra. O sea que es un principio, no es una ley. Eso después se hace ley con la ley de Moisés para los levitas. Pero como le dijo un hermano que se metió sin estudiar él, que eso lo aclara Hebreos capítulo 7, versículo 12. En el versículo 12 de Hebreos capítulo 7, ahí dice, y cambiado el sacerdocio y cambio de ley, por lo tanto ya ningún ser humano puede llevar un diezmo a los levitas. Se lleva ya al nuevo sacerdocio del orden de Melquisedec. Así lo dice. ¿Y quién es del orden de Melquisedec? Es Yeshua. ¿Y quién es Melquisedec? Lo aclara en el mismo capítulo de Hebreos, capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice, sin padre, sin madre, sin principio ni fin. ¿Y quién es el único sin padre ni madre? Dios. Porque Jesús, si tenía madre, que era María, pero Dios, antes del nacimiento de Jesús, era Dios y no tenía padre ni madre, porque Él era todo para con todos. Bueno, no era el tema, pero tuve que hacer un agregado ahí. Entonces, amén, dice, amén. Entonces, queridos hermanos, estamos aprendiendo, ya vamos redondeando, porque les dije que vamos a hacer las clases, no cargarlo mucho, por eso solamente marcado desde el 17 hasta el 24. Ahora, ¿qué es lo que sacamos de todo esto? ¿Qué es lo que sacamos de todo lo que estamos aprendiendo en este día? Y lo que sacamos, queridos hermanos, es una gran bendición en el sentido de que tenemos que estar muy contentos de que nosotros somos del linaje de la promesa, no del linaje de la simiente de Satanás. Y eso nos ha pasado ¿por qué? Porque hemos aceptado como Señor y Salvador al Mesías. ¿Entienden, queridos hermanos? Ahora vamos a otro detalle. Lo que creció en esa ciudad, en esa primera civilización con Caín, es el aumento de la violencia y también había corrupción, pero corrupción moral. Vieron que ya hemos leído anteriormente, el versículo 19 y 20, que tenían varias mujeres. Por eso hay países que tienen varias mujeres. Ahora, para un hombre, el lindo tenía varias mujeres y le voy a mirar a algún muchacho acá a ver si me dice algo. El que hombrecito dice que sí. Dice, bueno, pues hombrecito, entonces sos de la descendencia de Caín. Bueno, ahí entra el tema de lo que el Señor explicaba en tantos lugares como 1 Corintios 15, del hombre adánico. ¿Sí? El hombre adánico tiene todas esas cosas. Ahora vamos a ver un detalle acá. ¿Quién introduce la poligamia? Y lo encontramos en el versículo 19. ¿Estás, amor, para leer el versículo 19? Vamos a leer nuevamente Génesis 4, 19, que lo hemos leído, pero ahora vamos a ver un detalle acá. Y ahí le vamos a encontrar al que introduce. Se llama Lamec. ¿Sí? ¿Estás ahí, amor? Vamos a leerlo de nuevo. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Bien, entonces vemos acá que directamente hace la contra Génesis 2.24. Va en contra del matrimonio conmigo. Pero es Lamec el que introduce, y eso se llama poligamia. ¿Sí? Ahora, Lamec, ¿qué era? Que era una persona que se manejaba con la violencia. Y va a quedar claramente lo que estoy diciendo cuando leemos el versículo 23-24. Porque ahí está mostrando cómo el pecado de Caín se multiplica a través de su descendencia. ¿Qué dice el versículo 23-24 de Génesis capítulo 4? Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Pausa, escuche. Oíd
mi voz. Me está diciendo, no escuchen la voz de Dios. Es como que vos tengas un marido que vos querés congregarte, querés saber de Dios, o quizás querés tomar clase y te dice, deja de perder el tiempo, o te puedo decir muchas cosas. Y te dice, escucha mi voz, mi consejo. Y acá vemos las primeras poesías de la humanidad. O sea, las primeras letras para ser inscritas luego en Sadaí como derecho de autor. Escuchen cómo escribía. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Ahora, ustedes observen que el Señor en Mateo 18 dice que perdonemos 70 veces 7. Pero acá, ¿qué dice esta persona? Léalo de nuevo. ¿Qué dice esta persona? Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo... Ahora, ¿qué tenía? Soberbia. ¿Por qué tenía soberbia? Porque resulta que él, si alguien lo hería, decía que lo iba a matar. Pero él presumía de lo que el Señor le había dicho anteriormente a Caín, posteriormente, en el mismo capítulo, que iba a ser 7 veces vengado Caín si alguien lo mataba. O sea, nadie lo podía matar a Caín. Y este presume y va por más, 70 veces 7. Pero resulta que él mismo con su soberbia sí es violento. O sea, él sí puede matar, pero a mí no me pueden matar. Es como mirar hoy en día los noticieros, incluso la ONU en 1945, que es creada la ONU para la defensa de la humanidad, resulta que la gente sigue saliendo, le siguen robando, le siguen matando estos caínes a las personas que salen a trabajar. Y los derechos humanos los defienden. O sea, el mundo del revés. O sea, el mundo de Lamec. Yo te mato. Ah, pero a mí no me pueden matar, ¿eh? Mira que si un policía me toca, te pongo abogado, ¿eh? Incluso en los noticieros, después a defender. Es terrible, porque ustedes lo están viendo. No puedo hablar mucho porque TikTok me... Tengo que tener cuidado con lo que hablo ahora. Porque si no, ya saben ustedes, tengo que ser cuidadosos. Pero ustedes ya saben lo que ven en la tele y las injusticias que se ven. Y ahora están entendiendo de dónde viene la raíz. Viene de esta genealogía, de esta simiente de genes hereditarios de Lamec, de Caín, de Tubal, de Lubal, de Laval y toda la manía en coche. Padale. ¿Qué vamos a ver? Un ejemplo acá. Y lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 6. ¿Vieron que le dije Génesis 6? Y ahí vemos cómo esa maldad de la descendencia de Lamec, de Caín, ya Lamec es muy al extremo, es más, parece que es peor que Caín incluso, el Lamec este. En el versículo 5, como un ejemplo, ¿no? En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. ¿Qué era solamente? El mal. Entonces, ¿qué es lo que se había multiplicado? Diga, no conmigo, diga. La descendencia. La descendencia. De Caín. De Caín. De Lamec. De Lamec. Ahora viene esta parte y con esto terminamos. Cuando al Señor le preguntaron cuál va a ser la señal del final de los tiempos, Él dijo lo siguiente en Mateo 24, versículo 37. Vamos a escuchar lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 37. ¿Qué nos dice ahí? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Siga leyendo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, antes del bebiendo, diluvio, casándose y dándose casándose, o sea, tenían muchas mujeres. Hasta el día en que Noé entró a el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Le damos la gloria al Señor por eso. Entonces, cuando el Señor en Mateo 24 dice será como los días de Noé, está refiriéndose a cómo se había multiplicado
demasiado la violencia, el tema de la lascivia, el tema de la poligamia, el tema de la matanza. Me tocan y los mato. Se ha multiplicado la violencia de tal manera y se avalaba, todo valía. Entonces, ahí la Biblia nos está mostrando que era necesario que el Señor con agua quiso limpiar todo eso. Por supuesto, ahora viene un juicio diferente a la humanidad porque ya viene el reinado directamente para siempre. Pero, ¿qué significa todo esto que hemos hablado en esta noche? Que cuando una sociedad se aleja de Dios, la violencia y el pecado aumenta. O sea, en todas las naciones o países que no hay presencia de Dios va a haber mucha violencia al extremo, ¿sí? Hay una ausencia de Dios, un alejamiento de Dios. Entonces, la gracia de Dios siempre va a estar disponible, porque su misericordia se renueva día a día. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Buscar a Dios. En Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8 dice: resistan al diablo, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, cuando dice resistan al diablo, ¿a qué estamos resistiendo? Al linaje, al razonamiento, a la carne, a la sangre de Caín, de Lamec, de Tubal, de Labal, de Lubal. A eso resistimos. El linaje de Caín siguió avanzando en todo lo que está relacionado con las cosas materiales. Son gente muy materialista. Entonces, espiritualmente se fueron alejando de Dios. ¿Qué significa todo esto? Que necesitamos reconciliarnos con Dios, aquellas personas que tienen estos pensamientos. O sea, la humanidad está más concentrada en el progreso del mundo y no en el progreso interno para con Dios, sino en el externo para con las cosas del mundo. Entonces, ¿cuál sería el contraste de todo lo que estoy diciendo? Ese contraste nace ya en el versículo 25 y 26, que son los últimos versículos, y con esto terminamos Génesis 4. ¿Qué termina diciendo el versículo 25 y 26? Dice: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. No es Enoc, es Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Creador. O sea, que hubo una ausencia de Dios con Caín, y al haber muerto Abel, solamente todo lo que se manifestaba fue la violencia. Y ahora viene de la simiente de Génesis 3:15, viene alguien llamado Set, y empiezan a cambiar las cosas, porque este linaje es el que empieza a nombrar a Dios, del cual viene Enoc, del cual viene Noé. Queridos hermanos, todo esto lo vamos a estar viendo, si Dios quiere, mañana. De esta forma hemos concluido esta clase, que es la número 6, y nos quedamos acá, por supuesto. Ahora vamos a estar intercambiando. Yo en este momento solamente me estoy despidiendo de lo que vamos a luego a hacer el recorte para YouTube, para que ustedes lo puedan recopiar o volver a escuchar. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Que la paz y la gracia esté siempre con todos vosotros, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.